¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y vamos a retomar ahorita el tema de Génesis. Vamos a ver hoy dos párrafos del capítulo 2 que plantean la situación del hombre en el huerto del Edén y la formación, la creación de Eva con Adán. Es muy importante esto porque van a plantear lo que viene en el capítulo 3, que ahí es donde vemos la caída del hombre, la desobediencia, el pecado original, la famosa mordida a aquella manzana, aquel fruto prohibido. Entonces le voy a dar lectura a dos párrafos de Génesis capítulo 2. Y dice así del versículo 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 21 en adelante dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenemos en este pasaje y sobre todo en los primeros versículos que leí, precisamente de el 15 al 18, tenemos un relato un poquito curioso y quisiera que analizáramos qué implica. Dice Dios que está Adán y que, como habíamos visto en el capítulo anterior y en videos anteriores, que está Adán en el huerto, Dios crea al mundo, crea los árboles, las hierbas, las plantas, los animales, y pone a Adán sobre toda la creación. Le dice a Adán, vas a gobernar, vas a enseñorearte de todo esto, y todo árbol que da fruto, y toda semilla, y todos los animales, etcétera, etcétera. En estos pasajes se indica que Adán ya está tomando acción como le había pedido Dios. Y luego pasa algo curioso, dice que Dios pone dos árboles en el huerto y dice, de estos dos no vas a comer. Hay dos árboles ahí y de este árbol no puedes comer. Y la primera pregunta que a mí me salta personalmente es decir, ¿por qué pondría Dios algo ahí? ¿Por qué diría Dios, ten Adán esto, pero esto está prohibido? Entre todo lo bueno, entre todo lo que te doy, entre todo lo que tienes que hacer, entre el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales del mar, las hierbas, las plantas, los árboles que dan fruto, todos los frutos te los puedes comer, todos los animales están bajo tu control, incluidos dos árboles de los cuales tienes prohibido acercarte, de los cuales tienes prohibido participar. Todo lo demás es permisible, todo lo demás está bien, menos esto. Y a mí me salta la pregunta y diría, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios le pondría la tentación ahí? ¿Por qué le diría esto también, pero esto no al mismo tiempo? Um, y por qué permitiría Dios, siendo Dios todopoderoso, siendo Dios bueno, siendo Dios consciente de Adán, siendo Dios el creador de todo esto, le pondría la manera de caer, por así decirlo? Y yo me pregunto, cuando veamos más adelante la caída del hombre en sí, ¿quién provocó esto? ¿Lo provocó Dios? ¿Lo permitió meramente? ¿Sabía que iba a suceder? ¿O qué creemos al respecto de eso? ¿Qué piensas tú que significa que Dios haya hecho esto y que le haya dicho, mira, Dan, ten, pero no? ¿Sí? Y pudiéramos decir, híjole Dios, si tú sabes todo y tú eres Dios y tú sabes lo que va a pasar, entonces, ¿para qué le ponías el árbol ahí? ¿Para qué le ponías la prohibición y la manera de pecar? Casi parece que Dios quiere que Adán peque y pudiéramos casi echarle la culpa de Dios de eso. Y dice que el versículo 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y termina el relato de Génesis de este árbol ahí. Y Dios se va a otro tema. Y dice que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Si recordamos en el capítulo 1 de Génesis, conforme Dios iba creando el mundo, conforme Dios iba creando los árboles y todo lo demás, Dios hacía algo
y Dios decía, esto es bueno. Conforme Dios va creando el mundo, va diciendo, esto es bueno, esto otro es bueno, esto es bueno también. Y recordamos que, por decir, había aguas, porque nos lo dice el versículo 2 de Génesis 1, y Dios divide las aguas y dice Dios, esto es bueno. Y luego dice Dios, que sea la luz, y es la luz, y dice Dios, que eso es bueno. Y hay una serie de asuntos que Dios va declarando que las cosas están bien. En el mismo capítulo 1, en el día 6 de la creación, dice que Dios voltea a ver todo lo que hizo y dice Dios que era bueno en gran manera. Y después de eso Dios descansa, y es lo que veíamos en el tema anterior. Vemos el descanso de Dios, el reposo de Dios y todo lo que eso implicó, y tal vez pudiera haber sido bastante información y ciertamente pudiéramos hablar horas y horas al respecto. Pero eso nos trae a este momento. De pronto, en esas cosas buenas, en todo lo que Dios hace bien, pareciera ver que hay dos cosas que no están tan bien. Pareciera ver que de pronto hay un árbol que está prohibido, de pronto ese árbol es motivo de muerte, es motivo de juicio, es motivo de condenación. Si comes de él, Adán, te vas a morir. ¿Sí? Si me desobedeces en esta, eso que tú hagas, dice Dios, va a estar mal. Y de pronto tenemos la vía, el método para que el hombre peque. No le dijeron a Adán, si participas de todos los demás árboles vas a morir. Adán, si matas a un animal vas a morir. Adán, si dejas de trabajar vas a morir. No, todo lo demás estaba bien, y de pronto hay algo que pareciera ser que está mal. Y luego Dios, después de que hace esa declaración, se voltea y gira a otro tema que también Dios mismo dice que no está bien. Y lo tenemos en el versículo 20, en el 18, y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y por primera vez tenemos en la Biblia un Dios que declara que algo está mal. Dice, está mal, no es bueno que este hombre esté solo. Y los siguientes versículos hablan de cómo todos los animales, dice que Dios formó pues de la tierra todo del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué tenemos en estos dos versículos? Tenemos a un Adán que está cumpliendo el mandato divino, el mandato de Dios de enseñorearse sobre toda la creación. Vas a ponerle nombre a los animales, vas a hacer todo lo que te puse a hacer, y Adán lo está haciendo. Y precisamente esa actividad, ese trabajo de Adán, deja ver que Adán está solo, y que, como había dicho Dios, no está bien que esté solo. Y Dios dice, vamos a hacerle ayuda idónea, y luego lo pone a trabajar, y ese trabajo lo evidencia que Adán está solo. Entonces Dios hace algo al respecto. Dios hace algo al respecto de para corregir esa situación de Adán, y pudiéramos allá agregar que a través de esa acción de Dios, esta segunda acción de Dios, es que después viene el pecado al mundo. Sí, pudiéramos decir, híjole Dios, si no hacías a Eva, no caía el hombre. ¿Sí? Y si no nos ponías ese árbol, tampoco caía el hombre. Entonces, ¿por qué nos pones un árbol y luego creas a la persona que va a participar de ese árbol? Y eso hace que toda la humanidad, según la Biblia, caiga. ¿Sí? Y eso introduce muerte al pecado, porque Dios lo había dicho. Dijo, ahí está el árbol, si comes de él, mueres. Voy a darle lectura del 21 en adelante, lo leímos hace rato. Dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué implica esto? Según el relato de Génesis 1, si recordamos, Dios crea los cielos y la tierra se desordena, está vacía, y Dios reordena ciertas cosas. El agua ya la tiene, las tinieblas ya las tiene, y Dios hace que sea luz sobre esas tinieblas y separa la luz de las tinieblas. Y luego dice que hay agua y separa las aguas de las aguas. En esta situación Dios tiene a Adán, ya lo tiene ahí. Y si recordamos en el capítulo 1, cuando Dios hace al hombre, en el versículo 26, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué entiendo por esto? ¿Qué se entiende por esto? Se entiende que así como Dios separó
las aguas de las aguas, así como Dios separó la luz de las tinieblas. Algo así es la creación de Eva. Dios toma a un ser ya creado, toma a este Adán y curiosamente abre su costado, lo separa y saca de ahí a Eva, ¿sí? Ya no crea a Eva, ya no hay un soplo de vida sobre Eva, ya lo saca de Adán. Dice que lo saca de su costado mientras Adán dormía. Y versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto me detengo ahí en el 23. Hay una serie de referencias en la Biblia y más adelante cuando Dios le da a los israelitas la ley, los 10 mandamientos y una serie de ordenanzas de cómo vivir y qué hacer y qué no hacer y cómo adorar a Dios y cómo tratar a los vecinos y demás. Y entre todos esos mandamientos Dios les dice, les da las ordenanzas de los sacrificios, ¿sí? Y toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento, todo el Torá de los judíos está lleno de esto, de sacrificios que para ellos era una manera la manera que Dios les había dado más bien, de limpiar sus pecados, y a esto ellos le llamaban expiación y demás. Y si somos muy estrictos, este es el primero de ellos, este es el primer, le voy a titular así, derramamiento de sangre en la Biblia. El segundo lo tenemos en el siguiente capítulo cuando Adán y Eva pecan, pero el primer derramamiento de sangre en la Biblia es este. Es un hombre que Dios lo manda a dormir, abre su costado y de ahí saca a su mujer y se la da. ¿Cuál es el último? ¿Y qué tienen en común en la Biblia? Voy a ir al Evangelio de Juan. Y en videos anteriores he hecho bastantes referencias a Juan acerca del capítulo 1, donde Juan habla del verbo, que era el verbo y estaba con el verbo, y aquella luz verdadera que vino al mundo, y varias referencias así. Y en el capítulo 20 de Juan está Jesús colgado de la cruz, y está Jesús, en el versículo 30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y si me acompañaste en el video anterior veíamos precisamente esto, precisamente el momento donde Jesús dice, ya terminé todo lo que vine a hacer, ya es consumado, dice Jesús precisamente esas palabras. Versículo 30 de Juan 20 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí? Y después tenemos un relato que solo Juan nos presenta y es un espejo, quisiera decir yo, a esto que acabamos de leer de Génesis. Dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, esta es una fiesta sagrada de los judíos, y a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz colgando en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Qué significa esto? Que los hombres que habían crucificado, estaba Jesús, 2 ladrones junto a él, estaban colgados de la cruz con los brazos abiertos, y si les quebraban las piernas, lo que estos hombres hacían, ¿no?, cuando un hombre era crucificado, es que con las piernas se empujaban hacia arriba para respirar. La muerte que causaba la crucifixión muchas veces era por falta de aire. Entonces el cansancio hacía que ya no pudieran empujarse hacia arriba y ya no podían respirar, entonces morían. Y si les quebraban las piernas, morían más rápido. Entonces los judíos dicen, oye, vamos a celebrar la Pascua, no queremos muertos ahí colgando, québrales las piernas para que ya no puedan respirar y mueran. Entonces vienen los soldados romanos, versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, este es Juan, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Génesis? Solo hacer una pequeña referencia antes de terminar. Muchas de las cosas que vamos a ver más adelante y muchas de las cosas que habla la Biblia y que nos conciernen a nosotros
tienen que ver precisamente con una condición mala. Toda la idea del Evangelio, toda la idea de la Biblia, toda la idea de todas las religiones y de gran interés para los hombres en todos los sentidos es el sentir de que algo está mal. Algo está mal y lo tengo que corregir, ¿sí? Las personas, los moralistas pudieran decir, pórtate bien, ¿sí? Algunas religiones dicen, si te portas bien, Dios está viendo eso y te va a recompensar. Y si te portas mal, haz esta penitencia, haz esta obra, y Dios te va a perdonar lo malo que hagas. Y si das mucho dinero a los pobres, te vas ganando tu lugar en el cielo. Y estas expresiones y estas ideas son conocidas para todos, y es parte integral del ser humano, y lo vamos a ver más adelante, cómo eso es algo que nosotros hacemos en automático. Adán y Eva lo hicieron. Adán y Eva hicieron algo malo y dijeron, ¿cómo le hago para corregir esto malo delante de Dios y que Dios no me mate? Porque Dios me dijo que si como de este árbol voy a morir, y ya comí, ¿y cómo le hago? Y ellos reaccionaron de una manera, y lo vamos a ver, es muy curioso. Pero simplemente ahorita quisiera aclarar, ilustrar, y para mí es muy interesante, el hecho de que esto que hace Dios con Adán y esto que hace Dios con Jesús tienen una cosa en común. Jesús está colgando de la cruz y Jesús dice, ya terminé, ¿sí? Todo lo que vine a hacer ya lo hice, consumado es, y dice que entrega el Espíritu. Y vienen unos soldados y causan en Jesús el último derramamiento de sangre, ¿sí? Un derramamiento de sangre más después de que Jesús ya terminó, ¿sí? Y la sangre de Jesús, según la doctrina cristiana, y según la creencia cristiana, y según la creencia judía, bueno, judía no, los cristianos principalmente, creen que era la sangre que limpiaba el pecado del mundo. Y decían, todo esto que andaba mal, Jesús lo vino a corregir. Y la sangre de Jesús limpia el pecado del mundo. Y porque Jesús murió, yo puedo llegar con Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces causan este segundo derramamiento de sangre en Jesús? ¿Y qué referencia tiene con Adán? Adán se lo causaron, y el primero es sin presencia del pecado. Nada tenía que ver que todo estuviera mal, nada tenía que ver que Adán hubiera pecado, porque Adán todavía no había pecado. Y Dios dice, está mal que Adán esté solo, vamos a hacer esto en él. Y Dios mismo causa algo en Adán y le presenta a su mujer. ¿Qué ganó Cristo? ¿Qué ganó Dios? ¿Qué ganamos nosotros con este último derramamiento de sangre de Jesús? Lo vemos más adelante. Esto es, regresándonos a Génesis, el relato de Génesis 2. Génesis 2 termina ahí diciendo que Adán le presentan a Eva, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada porque del varón, hablando de sí mismo, dice Adán, fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Las implicaciones de esta declaración que hace Adán, de esta verdad que él dice, esta es varona, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, creo que están implícitas. No soy yo mucho para hablar del tema, pero vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes videos lo que fue la caída del hombre, lo que fue el pecado del hombre, de dónde cayó, qué implicó esa caída, cuál fue la reacción de Dios a eso, cuál fue la reacción de Adán hacia Dios. Y créanme que va a ser de bastante interés para todos. Gracias por acompañarme hasta aquí. La intención es hacer un poquito más breve esto, tal vez más digerible. Entonces, cualquier duda, como siempre, cualquier comentario, estoy a tus completas órdenes. Gracias.